Esta es la predicación correspondiente al domingo 9 de junio de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 18. En esta semana continuamos nuestra serie de predicaciones sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 9. La razón principal de este salto, del capítulo 4 de la semana pasada a capítulo 9 en esta, es que ambos capítulos están conectados. Así que vamos a encontrar muchas conexiones con lo que vimos la semana pasada. Eh, la semana pasada vimos cómo Pablo tuvo que salir al paso de ese sentimiento de sentirse juzgado en su condición de apóstol por sus hermanos corintios, y echó mano de eso que en términos de teología protestante llamamos el artículo de la justificación por la fe. En Cristo, en el Mesías, somos declarados justos, por tanto somos libres del juicio a otros e incluso de nuestro propio juicio. Y en esto reside la libertad de la vida cristiana. Ahora, nuevamente Pablo tiene que ser al paso del rechazo de su condición como apóstol. Por eso comienza preguntándose retóricamente: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Versículo 1. ¿Qué era un apóstol? Recordamos que un apóstol era alguien que había experimentado a Jesús resucitado y había sido comisionado por él para transmitir el Evangelio. Por eso Pablo podía afirmar que él era apóstol, porque había experimentado a Jesús resucitado y porque había recibido de él su misión de llevar al Evangelio, tal y como nos dice en el versículo 1 del capítulo 9. Pero ¿por qué había entonces quienes cuestionaban que Pablo fuera realmente apóstol? Quizás porque había perseguido a los seguidores de Jesús, quizás porque no conocía de primera mano la experiencia que había tenido el propio Pablo con el Señor y por eso le criticaban. Quizás porque no creyeran que Pablo estuviera diciendo la verdad. Pero precisamente, dice el apóstol Pablo, los corintios no podían caer en ninguna de esas categorías. Ellos eran el fruto de su obra en el Señor y por lo tanto conocían de primera mano quién era Pablo, había sido su experiencia, qué enseñaba Pablo. Quizás para otros Pablo pudiera no ser apóstol, pero ellos que le conocían, que habían escuchado de su predicación, que habían escuchado su experiencia, que habían recibido la palabra del Evangelio de parte de él, no podían dudar de Pablo. Versículo 2 de este capítulo 9. Una vez más, el rechazo más doloroso siempre es el que se recibe de los más cercanos. Así que hubiera entre los corintios aquello que cuestionaban la condición de apóstol de Pablo, rayaba en el colmo de lo paradójico. ¿Cómo podía haber en los corintios, que eran fruto del trabajo de Pablo, precisamente cuestionar a propio Pablo? Pablo responde a quienes le cuestionan con una serie de preguntas que las tenemos en el versículo 3. Pablo apela retóricamente a sus derechos como apóstol. Claro, nosotros hoy en día consideramos el derecho como algo que nos define en cuanto a individuos, como si fuera una posesión individual. Es que estos son mis derechos. Tengo derecho a. Siempre es los derechos del individuo. Claro, la sociedad de Pablo, por supuesto, no hay concepto de individuo como nosotros tenemos en nuestra cultura moderna. Por eso, cuando Pablo habla de derechos, no habla de una posesión individual, ni habla de algo que le define en cuanto a persona individual, sino los derechos para Pablo son una oportunidad para el servicio cristiano. Pablo era apóstol y por tanto tenía sus derechos como apóstol. Esos derechos no lo definen ni como individuo, que no existe, no tiene Pablo este concepto, ni tampoco en su ministerio en cuanto tal. Por lo tanto, pues es importante
y consideremos las palabras de Pablo porque son un buen equilibrio de nuestro propio concepto de derecho. Las preguntas de Pablo, todas las que se hacen en estos versículos, el 5 al 6, están todas encaminadas a poner de manifiesto que tanto Pablo como Bernabé no reciben el mismo trato que el resto de los apóstoles. Al igual que el resto de los apóstoles, ellos tienen derecho a tener una esposa creyente que les acompañe o tener un sustento por su ministerio sin tener un trabajo adicional. Incluso Pablo va más allá de su condición de apóstol. Eh, eh, es su condición de persona. Eh, tiene el derecho básico a beber y a comer, versículo 4, o trasladándolo a otras esferas sociales. Es como si el soldado tuviera que costearse sus propios gastos, o como si el agricultor no pudiera vivir del fruto de su trabajo, o el pastor de ovejas que no pudiera beber la leche de su propio ganado. Esto nos lo dice en el versículo 7. Incluso la propia ley, y cita a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, se dice que al buey no se le pondrá bozal para que pueda comer mientras que trilla el grano. Versículos 8 y 9. Y obviamente, sigue diciendo el apóstol Pablo, si se dice de los bueyes, cuanto más de las personas, diríamos en general, y de los servidores del Evangelio en particular. Versículo 10. Es más, aquellos que trabajan y que sacrifican en el templo comen de lo ofrendado y sacrifican, y de lo sacrificado en el templo. Versículo 13. Por tanto, concluye Pablo, no hay razón para que aquellos como Pablo y Bernabé que trabajan en pro del Evangelio no reciban una contraprestación por ello. Ellos que han sembrado el Evangelio entre los corintios tienen derecho a recibir un sustento de su parte. Versículo 11. Máxime cuando otros maestros están siendo sostenidos por los propios corintios. Versículo 12. Que es un poco de lo que Pablo se está quejando. No es que la iglesia de Corintio fuera una iglesia pobre que no pudiera sostener a Pablo o a Bernabé, sino que pudiendo sostenerlos, y de hecho están sosteniendo a otros maestros, hagan una acepción de personas con Pablo y con Bernabé. En definitiva, es conforme al Señor aquellos que enseñan el Evangelio sean sostenidos por aquellos que se benefician de su predicación. Versículo 14. Todo esto pareciera una obviedad, pero Pablo tiene que dedicarle una buena porción de su carta y una amplia variedad de argumentos a este tema. Por lo tanto, no era algo tan obvio para los corintios. Pero es que a veces a nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Parece que la necesidad de sostenimiento para los ministerios en la iglesia, para la iglesia en general y los ministerios de la iglesia en particular, parece que es algo que no resulta tan evidente. Pareciera que el pastor o el ministro del Evangelio no tuviera las mismas necesidades y derechos que cualquier otro trabajador. Y es que frecuentemente, incluso entre los mismos creyentes, el trabajo pastoral no es considerado como un verdadero trabajo. Porque en realidad, ¿qué es lo que hace el pastor? Aparentemente el pastor no hace nada, entre comillas. O peor aún, no hace lo suficiente. No visita, no llama, no acompaña, no está con las ovejas lo suficiente. Pero fijaos lo que se dice en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 5, versículo 17. Porque a veces, cuando se habla de lo suficiente o que no se hace lo suficiente, es porque probablemente no se tienen las prioridades claras como iglesia. Por eso cito o traigo a colación este versículo de primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, cuando dice, los ancianos que gobiernan bien
deben ser considerados dignos de doble honor por su buen gobierno, pero, dice Pablo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tienen ese doble honor de gobernar bien la iglesia y trabajar en predicar y enseñar. La labor principal y destacada del pastor, el ministro del Evangelio, es la de predicar y enseñar. Esa es su función principal y más importante. En todo el pasaje de hoy, el énfasis de Pablo está en la enseñanza y la predicación del Evangelio. ¿Veis que todo está girando en torno a ello? Y estos que predican y enseñan, además de gobernar bien la iglesia, tienen derecho a un salario, como dice aquí en 1 Timoteo, y como sigue diciendo el versículo 18, aludiendo tanto al propio Jesús como a la propia ley. Vuelve a citar el mismo pasaje en 1 Timoteo, que igual que aquí en 1 Corintios. Por tanto, una vez más, y a pesar de todo lo dicho, Pablo no usa todo esto para autojustificarse. Todo lo contrario. Pablo y Bernabé no han usado ni se han aprovechado de ninguno de estos derechos que le pertenecen, como dice en el versículo 12. Ni tampoco le está escribiendo esto ahora a los corintios para que a partir de ahora lo hagan así. Versículo 15. Debemos recordar que Pablo era fabricante de tiendas y que este era su modo de vida, de conseguir su manera de conseguir su sustento diario, trabajando en diferentes talleres. Sin embargo, que este sea su modo de vida o su manera de ganar su sustento era una elección personal de Pablo y no porque no tenga derecho a ello, que es todo lo que la argumentación de Pablo en todo este espacio de su carta. O sea, tienen derecho a hacerlo, a ello, pero no lo usan porque tienen otra forma de ganarse ese sustento. Es una elección de Pablo. En primer lugar, porque el Evangelio, más que un trabajo, es una vocación que ha sido llamada por el Señor, pero a pesar de ser de vocación, pues tendría derecho a recibir un sustento por ello. Versículos 16 y 17. Además, él predica el Evangelio sin cobrarle nada a nadie, a pesar de que tenga derecho a ello, como dice en el versículo 18. Y hay que recordar una cosa, esta referencia que hace Pablo a no cobrar nada a nadie por la predicación del Evangelio. Es que en aquella sociedad los maestros y los filósofos cobraban por sus clases y por sus enseñanzas. Había maestros itinerantes que recibían su sustento por sus enseñanzas y había quienes tenían academias donde cobraban a sus alumnos. Así que así que aquellos que podían pagarlo podían tener acceso a una buena educación. Las buenas casas de gente adinerada, pues pagaban la primera instrucción de sus hijos a un esclavo que se encargaban de esa educación. Y después, cuando avanzaban en edad, había maestros y filósofos que se encargaban de la educación. Y, por supuesto, recibían dinero por sus clases. Entonces, Pablo quiere hacer accesible el Evangelio a todos, no solamente a aquellos que pudieran pagarlo, sino a todos. Y por ello no cobra por transmitir sus enseñanzas, aunque tuviera todo el derecho a hacerlo. Y aunque otros ministros, otros servidores del Evangelio, otros apóstoles puedan recibir un sustento por ello. En el mundo evangélico español
A lo largo de nuestra historia hemos estado acostumbrados a no pagar por aquello que recibimos en la Iglesia. Parece, por tanto, que la Iglesia todo es y debe ser gratis. Todo es y sobre todo debe ser gratis. Y cuando parece que hay que pagar por algo, como lo que lo vemos con sospecha. Sin embargo, esto supone olvidar dos cosas. Primero, que nada es gratis en este mundo excepto la gracia de Dios. Es decir, que si las iglesias evangélicas en España a lo largo de su historia han tenido o tienen pastores gratis, es porque alguien lo ha pagado. Las ofrendas y el sostenimiento de las iglesias del extranjero han sostenido en el pasado y a veces siguen contribuyendo, aunque cada vez menos, a las iglesias españolas. Y eso es algo que tenemos una deuda de gratitud. Igual que cada vez es más frecuente que las iglesias españolas ayuden a otras iglesias en el extranjero y que incluso pues, manden sus misioneros, etc. Y esto es de justicia por la ayuda que las iglesias españolas han recibido a lo largo de su historia. Pero eso ha generado la falsa ilusión de que el ministerio cristiano es y debe ser gratis. Pero podríamos decir como con Pablo, ¿es que un pastor o cualquier ministro del Evangelio y su familia no comen? ¿Es que mantener un local para la iglesia, un centro de retiros, una institución académica, teológica, no implica una multitud de gastos? Recordar siempre, cuando tienes un servicio, cuando recibes un servicio, alguien lo paga, aunque no seas tú. Pero recuerda también las palabras de Pablo. Si te beneficias de él, deberías pagar por ello. Lo segundo a recordar es que si algo se considera gratis, la consecuencia no es a valorarlo, sino todo lo contrario. La consecuencia que suele derivarse es que entonces, como es gratis, no vale nada. Mala comprensión a veces que tenemos también de los servicios públicos fuera de la iglesia. Los servicios que presta el Estado. Decimos, esto esto es gratis. No, no es gratis. Lo pagamos entre todos con los impuestos. Y a veces ese concepto de que esto que no vale nada, por lo tanto, que no nos cuesta nada, no vale nada, se lleva también a la iglesia. Bueno, esto es, en la iglesia todo es y debe ser gratis y por tanto la consecuencia es que no vale nada. La falta de valoración del trabajo pastoral o ministerial o cualquier otro ámbito eclesial o ministerial se debe a que en el fondo es y debe ser gratis, o que es y debe hacerse gratis. ¿Y cuánto de la pobreza en la predicación o de la debilidad institucional de nuestras iglesias no se debe precisamente a esta mentalidad de que todo debe ser gratis? Porque si es gratis, todo debe hacerse voluntariamente. Y si se hace voluntariamente, al final se hace a partir de aquello que nos sobra. ¿Y que nos sobra? El tiempo que nos sobra y el esfuerzo que nos sobra. Y desde ahí, muy pocas veces se puede conseguir grandes metas. Tras el ministerio cristiano, también, sí, de enseñar y predicar el Evangelio, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho sacrificio. Y no, predicar cada domingo no es una tarea fácil. Enseñar en una institución teológica no es algo que se pueda hacer tampoco con una dedicación a ratos. No es un trabajo meramente voluntario, porque en el fondo sea una actividad menor que cualquiera pueda hacer, en absoluto. Todo lo contrario. Hace falta preparación, hace falta formación, hace falta reflexión. El apóstol Pablo pasó muchos años de su vida estudiando las Escrituras antes de experimentar al Señor resucitado y después continuó haciéndolo.
Pablo enseñó el Evangelio en las sinagogas de todas las ciudades que iba visitando. Enseñó en otros lugares, como en el Areópago de Atenas, o en la escuela de Tirano en Éfeso, o en muchos otros sitios, en otros muchos lugares, en otros muchos contextos. Como vimos al principio de esta carta, Pablo no quería que nada, incluso el bautizar, le distrajera de su vocación principal, predicar el Evangelio. Claro que Pablo también hizo otras cosas aparte de enseñar y predicar. Pues, por ejemplo, escribió cartas. ¿Eh? Con esas cartas con las que también enseñó, confrontó, animó, dio esperanza y ayudó a fortalecer las iglesias cristianas pastoralmente. Fundó iglesias, hizo largos viajes, se embarcó en proyectos como, por ejemplo, probablemente uno de sus proyectos más fallidos, la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pero todo ello tuvo su sentido y su propósito en la predicación y en la enseñanza del Evangelio como su tarea principal. Nuestra mejor tradición protestante siempre ha destacado la función de la enseñanza y la predicación de la palabra. La palabra ha sido el centro de nuestro culto. Incluso la disposición del espacio, el púlpito, ha tenido siempre el lugar preferente, como el énfasis de que la palabra es lo más importante. El pastor protestante siempre tuvo continuidad con el profesor universitario, poniendo el énfasis en el conocimiento, en la reflexión y el estudio como los pilares de su ministerio. La autoridad del pastor protestante nunca estuvo en un poder jerárquico, en una estructura jerárquica, está arriba, por lo tanto desde arriba se manda. No, por el contrario, su autoridad residía en este conocimiento que emana del ámbito universitario, ese conocimiento científico universitario al servicio de la Iglesia y de la predicación del Evangelio. Pero desgraciadamente, en muchas iglesias hoy el púlpito ha sido sustituido por la plataforma de alabanza. El estudio profundo y la reflexión sosegada y pausada ha sido sustituida por los mensajes simples y cortos de autoayuda o las experiencias personales, y el rigor académico ha sido sustituido por la esterilidad de un pensamiento, un sujeto a reflexión ni a cuestionamiento. De ahí viene también la devaluación del ministerio pastoral y del ministerio cristiano. Por tanto, las iglesias deberían valorar la importancia central del ministerio de predicación del Evangelio dentro y fuera de las iglesias. Apoyar a sus pastores y maestros y proveer lo mejor de sus recursos para sostenerlos como parte de su compromiso y de su fidelidad al Señor. Y para el pastor, el ministerio no debe ser un medio para obtener ganancias, como en el mal llamado Evangelio de la prosperidad, sino una oportunidad para su fidelidad a la vocación recibida del Señor por el bien del Evangelio. Que así sea.